Bueno, un poco para ir avanzando, la parte de manejo, ¿no? La parte farmacológica, ST elevado, ST no elevado, también es otro mundo. La parte de manejo del procedimiento de la angioplastía es otro mundo. La parte de manejo de la angioplastía primaria, rescate, cada uno tiene todo su guía y hay un número de evidencia. Lo que he mencionado de manera rápida en la parte farmacológica, el inicio de manejo, es todo un contexto, ¿no? Es lo que yo dejaba para la próxima, poder explicarles con detalle. Estamos hablando del tema de los contextos, pero para responder la pregunta, el manejo después de las medidas generales, una de ellas y los principales son antiagregantes. Ya desde el 2004, ¿no? Se dice de que no solamente con aspirina se manejan los ST elevados, ¿no? Porque a los ST no elevados, para evitar de que se siga agregando y se vaya a obstruir, se le daba doble antiagregación, aspirina más clopidogrel. Es también inhibidores de la agregación plaquetaria, ¿no? La aspirina vía tromboxano, ¿no? A2, o sea, inhibe todo el proceso de agregación plaquetaria. Clopidogrel es vía ADP, el receptor del ADP hay fracciones, ¿no? Tienen nombres especiales, ¿no? Que ahí impiden de que siga la agregación, la adhesión plaquetaria, ¿no? Y el tercer bloque, la triple antiagregación, es mediante el inhibidor de la glicoproteína 2B3A. Con eso completa y lo puedes llevar a sangrado cerebral, porque estás antiagregando en forma potente. Pacientes que vienen, dicen, no, yo para evitar, porque he visto en la televisión que desde los 35 años debo cuidarme, porque alguna vez lo presentaron así, y la aspirina Bayer es lo mejor, ¿no? Te hacen pues un negociazo maldito, porque todo el mundo termina diciendo, yo ya siento dolor, molestia, y empiezan a tomar, terminan con sus úlceras, su hemorragia. Entonces nuestro paciente pasa 5 años, tiene 50 años, tiene múltiples factores de riesgo y llega con dolor característico, y uno lo cataloga de Zika, ¿no? Y el Zika ya tengo que manejarlo, aspirina, ¿no es cierto? Su oxígeno, su nitrato. Entonces, doctor, está tomando aspirina. O sea, a pesar de tomar aspirina, imagínense, ya le dio el evento. Eso dentro de la estratificación le da más riesgo. Hay una estratificación que se llama estratificación de TIMI, ¿no? Y la estratificación nos habla, ¿está tomando previamente aspirina, sí o no? Y le da un puntaje de riesgo. Entonces también nosotros vamos a ir estratificando. Si está tomando aspirina, lo que nos toca es ahora darle clopidogrel. Estamos seguros que el paciente tiene un evento, ¿no? Y el tratamiento con clopidogrel, con heparina, ¿no? Con nitratos tiene sus dosis y sus cantidades, ¿no? Un poco a lo que mencionaba, ¿no? Entonces en este caso ya vamos, si estamos seguros de que es un Zika definitivo, le damos doble antiagregación y el manejo, repito, así como la aspirina les dije que era de 162 miligramos a 325 miligramos, ¿no? O sea, no le vamos a dar una aspirina de 100 miligramos, le damos la mitad de 500 o habían, no sé si habrá, tabletas de 325 miligramos, ¿no? O le damos 500 miligramos, aspirina, ¿no? Le damos la carga de aspirina. A pesar que ya estaba tomando. No, al paciente que ya está tomando, entonces vamos y sumamos clopidogrel. Clopidogrel. Y la carga de clopidogrel es 300 miligramos. Repito, eso lo vamos a reiterar y van a tener las diapositivas, todo eso lo vamos a repasar. Está en la guía, ¿no? Y el clopidogrel viene en tabletas de 75 miligramos. Los mantenimientos son diferentes, ¿no? Entonces, una cosa es la emergencia, el momento de actuar, y al día siguiente es otro momento. La aspirina va desde, si no me equivoco, 72 miligramos, ¿no? Hasta 125 miligramos en promedio de mantenimiento. Damos aspirina de 100, hay de 81, hay de 90, hay de 100, hay presentaciones farmacológicas, ¿no? O de laboratorio. El promedio es 100, hablemos más o menos de 100 miligramos, ¿no? Entonces, ese mantenimiento. Y clopidogrel es una tableta, 75 miligramos. Si queremos hacer procedimientos, hay estudios que ya nos vamos allá a la subespecialidad. Para hacer cateterismo, angioplastía, le damos 600 de clopidogrel. Pero olvidemos eso, no estamos en ese contexto. Hay características especiales, ¿no? Que no lo vamos a tocar, porque nos vamos a terminar confundiendo. La información es, si está tomando clopidogrel, si es alérgico a aspirina, clopidogrel, es la otra alternativa, lo vamos a ver en el manejo, ¿ya? El otro tema a tocar es falla cardíaca. Igualmente,
Lo voy a pasar también rápido el concepto de falla cardíaca y vamos a entrar a falla cardíaca aguda y vamos a ir comentando acerca de uno de los temas de falla cardíaca aguda. Uno es el edema agudo del pulmón y el otro es la reagudización de una falla cardíaca, ¿no es cierto? A lo que nos vamos a enfrentar la mayoría es a la reagudización. Paciente que viene congestionado, con falla, me falta el aire, ¿no? No es que de la noche a la mañana apareció. Pero hay pocos eventos también con riesgos de muerte, que es el edema agudo del pulmón, que hay que ver. Un autor de un libro de cardiología, Bramwell, ¿no? Y él nos define a la falla cardíaca como el estado en el cual el corazón es incapaz de mantener un gasto cardíaco adecuado para los requerimientos metabólicos y el retorno venoso. Falla cardíaca es una entidad grande, se ha estudiado de diversas formas. Vamos a estudiar el mejor modelo por el cual hemos aprendido, y el modelo de estudio se ha dado en base a la falla cardíaca sistólica. Cuando empieza a faltar la fuerza al corazón, cuando se daña la fracción de eyección, ¿no? Cuando se deteriora el músculo cardíaco, disminuye la fuerza, ¿no? Se llama fracción de eyección, y eso nos da una serie de cambios, ¿no? Sobre esta base es que se hicieron todos los estudios, los fármacos, los procedimientos, sobre ellos se hicieron. Pero hay otras formas de falla cardíaca, la falla cardíaca diastólica, la falla cardíaca de alto gasto. Hay otras entidades por las cuales también se puede provocar falla cardíaca. Y los fármacos, no se han hecho estudios específicamente para esto. Los fármacos se extrapolan para la falla cardíaca. Repito, ese es sobre el modelo con el cual se trabajó, así que vamos a hablar principalmente sobre falla cardíaca sistólica. Recordemos, tenemos mayor edad, el mismo hecho de la mortalidad, incremento de la esperanza de vida y la exposición a múltiples factores de riesgo, y esto nos va a llevar pues a problemas. La crisis de salud pública se hospitaliza por insuficiencia cardíaca, ¿no? En los últimos 25 años ya no se ha duplicado, se ha triplicado y sigue aumentando, ¿no? Las hospitalizaciones, si vemos pacientes, aparte de los problemas infecciosos, también cardiovasculares. Y todos los problemas cardiovasculares terminan en falla cardíaca. Las formas clínicas que le hablaba: falla derecha, izquierda, aguda, crónica, retrógrada, anterógrada, gasto alto, gasto bajo, sistólica, diastólica. Cada uno no lo puede leer, cada uno no lo puede encontrar trabas por todos lados, pero el manejo, repito, es sobre un modelo, no sobre un tipo, que es la falla cardíaca sistólica. La clínica se debe a la intolerancia al ejercicio, ¿no? La característica es disnea, fatiga, y también por una retención de líquidos, hidrosalina, edemas, ¿no? Todo el mundo eso lo conoce. Y los factores desencadenantes, muchos, variados, y los podemos clasificar. Uno, cuando no cumple el tratamiento. Ya el paciente ya se conoce, sabe, tiene su tratamiento de falla cardíaca. Y recuerden, vamos a ver entre la estratificación: paciente con hipertrofia ventricular izquierda, hipertenso, diabético, mayor de edad, igual tiene falla cardíaca. ¿Cuál es el estadio? Es lo que tenemos que saber. Pero el paciente agarra y dice: sí, mi presión ya está controlada, ¿no? Dejo de tomar la medicina o bajo la dosis. Y en el tiempo progresa, y por tratamiento incompleto, empieza por retención de líquido, falta de aire, cansancio, fatiga. Entonces, no es que el paciente hipertenso nunca me va a llegar a falla cardíaca. Y aquellos que van a aumentar las necesidades metabólicas también, ¿no? Pacientes con infecciones, ¿no? Anemia, ¿no? Hipertiroidismo, embarazo, algunos excesos físicos, las arritmias, la miocarditis, la endocarditis infecciosa, el mal control de la presión arterial nos va a desencadenar igual el infarto agudo del miocardio, el tromboembolismo pulmonar, medicamentos. Las rehospitalizaciones de otras enfermedades van a empezar a inestabilizar a un corazón probablemente enfermo, y eso también nos va a llevar a falla cardíaca. Clínica, ya lo hemos visto: disnea de esfuerzo, ¿no? Debido al aumento de la presión intrapulmonar. El edema, ¿no? Previo a esto vamos a ver la disnea paroxística nocturna, ¿no? La ortopnea, ¿no? Fatiga, debilidad, edemas, anorexia, disconfort gastrointestinal. Todo eso por una serie de alteraciones y cambios
no solamente iónicos, sino también de algunas sustancias. Aldosterona, angiotensina principalmente como un agente nocivo cuando hay una cantidad exagerada, ¿no? Los signos crepitantes, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, ocultación del tercer ruido, hepatomegalia, arritmias. Clínicamente también podemos hacer diagnóstico de falla cardíaca. Entonces, cuando llega un paciente, tiene insuficiencia cardíaca, doctor, necesito el ecocardiograma. ¿Para qué necesita ecocardiograma? Clínicamente, según Framingham igual, podemos hacer un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y él nos ha dado criterios mayores y criterios menores. ¿Cuáles son los criterios mayores para insuficiencia cardíaca? A ver, de manera general, desde arriba, disnea paroxística nocturna, ¿no? 2, reflujo hepatoyugular, ingurgitación yugular, corazón, cardiomegalia, ¿no? Tercer ruido, pulmón, edema agudo del pulmón, como edema agudo del pulmón, ¿no? Entonces ahí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Y hay un criterio que se puede utilizar como mayor o menor, ¿es el aumento de peso? No, es la disminución del peso de 4.5 kilos con tratamiento de falla cardíaca, incluyendo diuréticos, de 4.5 kilos. Si durante esos días mi paciente que le doy manejo de falla, porque tengo solo criterios menores, y baja pues 7 kilos, ¿no? Eso se puede tomar como un criterio mayor, o sumar como un criterio menor igual. Disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, cardiomegalia, galope por tercer ruido, edema agudo del pulmón, ¿no? Dentro de ello el tema de estertores por edema, ¿no? Pero estertores, como estertores de por sí, no es un criterio mayor. Criterios menores, edema de tobillo, tos nocturna, disnea de ejercicio. Algunos dicen, doctor, ¿tiene crépitos? Criterio mayor, no. Doctor, ¿tiene cansancio, fatiga al ejercicio? No es criterio mayor, ¿no? La taquicardia y la pérdida de peso que mencionaba, ¿no? Para el diagnóstico, los exámenes que se practican se encaminan hacia 2 puntos. 1, el encaminado a diagnosticar la causa inicial, ¿no? Que no cabría la causa. Y 2, los que nos permitan demostrar la magnitud del daño al corazón y el grado de deficiencia del órgano, ¿no? Exámenes laboratorios, los sanguíneos mínimos, vamos a ver por qué: glucosa, urea, creatinina, electrolitos, hemograma, radiografía de tórax, electrocardiograma, ecocardiograma, prueba de esfuerzo, gammagrafía, arteriografía. Y esta es la clasificación New York, de la asociación del NIHA, ¿no? Que nos habla sobre actividades físicas, ¿no? Nosotros lo extrapolamos para falla cardíaca. La clase 1, NIHA 1, es la actividad física normal, no causa fatiga, no hay palpitaciones, no hay dolor, ¿no? Aparentemente normal, un basal normal. Clase 2, ligera limitación a la actividad física. Clase 3, marcada limitación. Y clase 4, incapacidad, ¿no? A actividades físicas, incluso a lo más simples como es el peinarse o alimentarse. Para poder apoyarnos y poder hacer un diagnóstico, nosotros hemos extrapolado de otra clasificación, que es una clasificación canadiense que nos habla sobre se cansa una cuadra, ¿no? Se cansa 2 cuadras o se cansa subir un piso. Pero NIHA nos hablaba así de manera general, ¿no? Entonces, si el paciente se cansa, ¿no? Antes de las 2 cuadras, antes es clase, perdón, pasando las 2 cuadras, clase funcional 2. Porque uno no se cansa, obviamente, ¿no? Si se cansa pasando 2 cuadras, clase funcional 2. Antes de las 2 cuadras, clase funcional 3. ¿No? A actividades habituales, ¿no? O al reposo, 4. ¿No? O en pisos. Sube más de un piso, clase funcional 2. Sube menos de un piso, se cansa menos de un piso, clase funcional 3. O en reposo, ¿no? Más o menos para cuando les presenten algún caso, más o menos catalogar en qué estratificación está, en qué clasificación NIHA está, porque también esto nos da pronóstico, ¿no? Y mortalidad.
Y la otra clasificación americana es en base a estadios, ¿no? El estadio A tiene múltiples factores de riesgo, ¿no? Pero no tiene daño estructural. El estadio B, factores de riesgo, hipertenso, diabético, y ya tiene cambio estructural, hipertrofia ventricular izquierda como ejemplo, ¿no? El estadio C todos los conocemos, ¿no? Paciente que se cansa, se hospitaliza, tiene daño estructural, se hincha los pies. Y el D, aquel que generalmente es refractario al tratamiento. Pronóstico, uno podría decir la edad, ¿no? Se infartó, podría decir, se cansa mucho, no. Los factores pronósticos negativos de la clase funcional, NIHA, ¿no es cierto? Otro es la estabilidad, el paciente está estable o no, hipotenso o no, taquicárdico o no, el tamaño del corazón, presencia o no de arritmias cardíacas, la fracción de eyección, la noradrenalina plasmática, que es muy importante, y lo último, hiponatremia. Recuerden la hiponatremia. Pasamos a manejo y tratamiento. Vamos a avanzar rápido. Actualmente no solamente es aliviar los síntomas, sino también evitar un remodelado, se llama remodelado cardíaco. Ver la etiología, ¿no? Recomendaciones generales, actividad física, vacunas, prevenir. Y este cuadro para resumir qué es lo que tendríamos que dar, ¿no? Diuréticos, ¿no? Antagonista de aldosterona, digital si hay falta de inotropismo, los IECAs para bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona o, en su efecto, antagonista de los receptores de la angiotensina 2, IECA o ARA2, los nitratos si hay resistencia vascular, ¿no? Incrementada, los beta bloqueadores para bloquear el sistema adrenérgico, y vamos a presentarlo cada uno. Entonces, dentro del manejo, no solamente es quitar líquido, ¿no? Sino evitar un remodelado cardíaco, un tratamiento, un sistema neurohumoral, neurohormonal, ¿no? Que nos lleva a un cambio del corazón. Angiotensina dañina, aldosterona dañina, epinefrina, adrenalina, ¿no? Son muy dañinas. El péptido natriurético cerebral en exceso es también la expresión de un daño al corazón. Paciente muy hinchado, paciente que se congestiona, le damos furosemida, ¿no es cierto? Todo el mundo da furosemida y furosemida. Y le deja un mes, el paciente es feliz porque ya no se cansa, no se hincha, le deja 2 meses. Pero ¿cuál es el efecto del diurético de asa? Elimina, además de líquido, iones, sodio, potasio. Le doy uso ahorrado de potasio, ya está bien. Pero el sodio, aquel que tiene hiponatremia muere más. Y el factor pronóstico es hiponatremia. ¿Utilizo baldes para sacarte el cilindro del agua o cierro el caño? Cierro el caño, pues, ¿no? Sacaré un momento y ya se queda ahí. Pero a veces olvidamos el manejo inicial. El manejo inicial es bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sea, la base es IECA o ARA, IECA o ARA, IECA, 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 IECA. No es furosemida, 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 ¿no es cierto? No es diurético. Entonces tenemos que ver cuál es el camino. Entonces tenemos indicación a nivel de evidencia para cada uno de los fármacos. Tenemos estudios y tenemos los fármacos ya mencionados. Falla cardíaca, ¿no? Tenemos sí o sí el uso de beta bloqueadores y tenemos estudios que lo respaldan. Y también los beta bloqueadores no es en general. El otro es, y el gran bloque, ¿no? En el centro, es el IECA, ¿no? O los bloqueadores de receptores de angiotensina, ¿no? Los ARA2 o los IECA, ¿no? Entonces, tenemos ya estudios, ¿no? Para los IECAs, desde el 87, 89 se hicieron estudios, ¿no? Ahí tienen nombres especiales cada uno de ellos. Se demostró que cuando se daba IECA a pacientes con falla cardíaca, vivían más. Entonces, los IECAs disminuyen mortalidad. Entonces, ¿doctor cuál? Captopril, se hizo con enalapril, ¿no? Se hizo con ramipril, se hizo con trandolapril, se hicieron con varios, se dijo, es un efecto de clase. Todos los IECAs disminuyen mortalidad. Entonces, cuando quiero tratar, voy a utilizar un IECA. Y disminuye muerte en nuestro paciente. ¿En quién, doctor? En todos, no hay excepción, ¿no? No hay excepción para el tratamiento con IECA en los pacientes con falla cardíaca.
¿En quién es mejor, doctor? ¿En aquellos que son hipertensos? Obvio, claro, pues, ¿no? ¿Tuvieron infarto? También para evitar remodelado cardíaco, ¿no? Pero podríamos también utilizar un beta bloqueador en infarto mejor, porque disminuye el consumo de oxígeno, disminuye arritmia. ¿Tiene arritmia? También un beta bloqueador, ¿no? Pero la cabeza es un arma. Una vez que se mostró esto, aparecieron nuevos fármacos, dentro de ellos los beta bloqueadores selectivos, ¿no? Directos para el corazón. Dijeron, ¿y qué sucede si le damos, además, le sumamos? Sumaron el tratamiento y disminuyó mortalidad. Son drásticos, más de 30%, ponemos así. Y fue mucho más con los beta bloqueadores. Menos muertes súbitas, menos hospitalización, menos mortalidad general. Entonces, también, los beta bloqueadores, ¿cuáles? Los específicos. Bisoprolol, carvedilol. ¿Alguien sabe otro? No. Propanolol no es. En cardiología trabajamos siempre con evidencias. Y los estudios nos dicen que este medicamento disminuyó mortalidad. Hablé del efecto de clase. Los IECAS tuvieron efecto de clase, todos. Los beta bloqueadores no se ha demostrado efecto de clase. Solamente es para los beta bloqueadores que se menciona, que tiene respaldo con estudios. Bisoprolol, carvedilol, metoprolol y el último fue nebivolol. Nebivolol se usó en ancianos, ¿no? Mayores de 75 años. Entonces, esos 4 fármacos demostraron disminuir mortalidad. Entonces, son caros. No se ha hecho un estudio con atenolol, que es primo hermano de bisoprolol, porque es muy barato. Y la farmacia, pues, no. ¿Para qué hago estudio, no? O sea, no le convendría. No sabemos, de repente no tiene efecto, pero no se ha hecho un estudio. Entonces estamos en eso, ¿no? Nos iluminamos en algún momento y hacemos un estudio, ¿no? Pero el tema es de que existe evidencia. Mientras no existe evidencia, no puedes poner a un paciente en darle, como ejemplo, propanolol para falla cardíaca avanzada. ¿En quién le doy? Mencioné que IECA en todos. Beta bloqueador no es en todos. Tiene características especiales que entren dentro de un grupo, ¿no? Vamos a ver. Y el otro es que disminuye mortalidad, son los antagonistas de aldosterona. Espironolactona y eplerenone, son 2, ¿no? También disminuyó mortalidad. ¿Cómo? Se dio IECAS o ARA, después vamos a hablar del ARA. Se dio el beta bloqueador y encima el antagonista de aldosterona. No es que, entonces no le doy el beta bloqueador, pero sí le doy el ahorrador de potasio. No, le estoy quitando. Siempre fue por añadidura, siempre fue añadido. No es que primero le doy y después le doy el otro. Le estoy quitando probabilidades. Pero sí hubieron estudios muy especiales. Por ejemplo, se hizo un estudio en el cual, ¿y por qué no doy el beta bloqueador primero? ¿No? Porque si el beta bloqueador, lo que pasó es que apareció 20 años después o 10 años después del IECA. Y si hubiese sido al revés, si siempre hubiese existido primero el beta bloqueador específico y IECA aparecía después, de repente se da el beta bloqueador y añadíamos IECA. Se hizo un estudio de ese tipo y se demostró con un fármaco de que iba igual, dando el beta bloqueador primero, que es bisoprolol, hay un estudio, el CIBIS-3, y después le daba yo el IECA o ARA, ¿no? Entonces disminuyó mortalidad. Dentro de la fisiopatología de falla cardíaca, lo que más está alterado es el sistema adrenérgico, muchas catecolaminas, y el pensamiento farmacológico del investigador fue, pero si eso es lo que está más alterado, si eso es lo primero que se altera, ¿por qué no lo bloqueo? ¿No? Ese fue el pensamiento, bajo ese razonamiento y bajo las características farmacológicas de bisoprolol, lo dio, ¿no? Y así logró obtener una equivalencia. Entonces se podría dar en ciertas características, taquicárdicos, arrítmicos, X cosas, coronarios, y después se podría añadir. Entonces tenemos, pero el concepto general, IECA, encima beta bloqueador y después espironolactona. No al revés, no alterados, ¿no? IECAS, todos los estudios, los porcentajes de reducción de mortalidad y se siguieron al año. El estudio Consensus del 87 que le hablaba, no se llegó a cumplir los 2 años de tratamiento. Al primer año se suspendió porque dramáticamente disminuía mortalidad. 30% de reducción de muerte, ya no ameritaba seguir estudiándolo. Y así todos, ¿no?
Todos son los estudios en clase funcional 1 NIJA, clase funcional 4, tienen en todo, ¿no? Pacientes con infarto y sin infarto, ¿no? Los pacientes que han tenido insuficiencia cardíaca asintomática y sintomática, ¿no? Abajo está el estudio SAFE, TRACE con captopril cuando tuvieron disminución de la fuerza ventricular. Algunos hacen mucha tos, algunos tienen problemas de efectos adversos y se salió un fármaco que es el antagonista del receptor de aldosterona, de angiotensina 2, los ARA2, los sartán, valsartán. Ellos demostraron ser similar a los IECAS. El tema es que son bien caros, ¿no? Pero al menos tienen menos efectos adversos, tienen más potencia y los tiempos de duración son más prolongados. Captopril, 6-8 horas de tiempo de duración, tengo que darle cada 8 horas. Enalapril cada 12. Pero los últimos ARA2 cada 24 horas. Una tableta, entonces tenemos que ir valorando. Pero también el bolsillo, ¿no? Es caro y es muy caro. El seguro felizmente los tiene, no todos, pero por lo menos tiene 3 ARA2 y se puede manejar. Igual existen los estudios que nos avalan. Hay combinaciones de IECA y ARA. Este es acerca de los beta bloqueadores. En quienes, en todos los compensados, ¿no? Tiene falla cardíaca, no le voy a dar estando descompensado. ARA2 sí se podría dar. Perdón, IECA o ARA2. Pero beta bloqueador no, primero los compenso. No congestionados, no con falla aguda, no con congestionados, sino los empeoro. Tampoco en los que tienen asma EPOC exacerbados. Elevación de noradrenalina en el tiempo, ¿no? Y estos son los resultados. Metoprolol, bisoprolol. Propanolol está mencionado porque tiene características similares, pero no tiene un estudio, no tiene una evidencia sobre disminución de mortalidad, ¿no? Y estos son los estudios, ¿no? Para carvedilol, para metoprolol, el segundo Merritt, bisoprolol, Civis, el 2, el 3 les mencioné ya. El otro es para carvedilol y el último es el 2006, nebivolol, no está ahí, ¿no? Y vean los porcentajes de reducción de mortalidad. Fueron superiores incluso a los del ARA. 35% en promedio a todos. El otro tenía 25% en IECAS, ¿no? O sea, sí disminuyó la mortalidad. Y los seguimientos también fueron cortos, ¿no? Entonces sí o sí tenemos que darle medicamento. La combinación disminuye dramáticamente la mortalidad, ¿no? Estudios, clase funcional 1 hasta 4. Tenemos respaldo. El otro es los antagonistas de la aldosterona. Placebo versus eplerenone, ¿no? Disminución de mortalidad. En este caso no es aldosterona. El estudio de aldosterona se llama el estudio Rales, ¿no? El estudio Rales nos dice que todo lo que les expliqué, se da IECA, ARA, digoxina, diurético, furosemida, se le compensaba al paciente, seguía avanzando su clase funcional, le daban espironolactona, el paciente mejoraba y se redujo mortalidad. Pacientes que tuvieron infarto, ¿no? Se añadió también un antagonista de aldosterona, se llama eplerenone, y en ellos, después de dar IECA, ARA2, beta bloqueador, diurético, estatina, aspirina, el manejo de falla cardíaca con infarto disminuyó mortalidad. 15%, 13% en hospitalización, muerte súbita 21%. Por ahí se ha cortado el estudio Rales que le mencionaba, ¿no? Que es espironolactona, y la espironolactona se inició a dar de 25 miligramos y el máximo fue 50 miligramos al día. Los IECAS son titulables, se empieza desde las dosis más bajas hasta la tolerable. Paciente con falla cardíaca, no es que ya su presión está normal, le damos 10 miligramos cada 12. No, sea la dosis total, máxima. La dosis máxima en enalapril es 20 miligramos cada 12. Entonces vamos ascendiendo a presión 120,70. ¿Está controlado? La presión. La falla cardíaca, no. Entonces 15 miligramos cada 12. Presión 118,70 de cada 2 meses. Ya 20 miligramos cada 12. Mi paciente tolera. Y estoy bloqueando el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Estoy manejando falla cardíaca, no estoy manejando hipertensión. Ya se olvidaron de la hipertensión. La hipertensión es un chancay a comparación de manejo de falla cardíaca. Pero nos confundimos. Pues ya está la presión controlada, el paciente no se congestiona, ¿no? Y lo dejamos ahí nada más. Y el paciente tiene fracción de eyección de 30%.
progresa y lo encontramos en las emergencias, ¿no? El manejo de insuficiencia. El beta bloqueador también, hasta donde da, ¿no? Dosis titulables se llaman, dosis titulables. Cada 2 semanas ambulatoriamente podemos ir ascendiendo. En manejo de hipertensión, peor, no tengan miedo en dar dosis que se debe. Todas las dosis son seguras. También podemos manejar, ahí estamos viendo, hay vasodilatadores, ¿no? Nitratos, nitroprusiato, hidralacina, los inhibidores de la ECA, ¿no? Neseritide como un recombinante de péptido natriurético cerebral, tosentan, tososentan, endopeptidasa, óxido nítrico. Hay una serie de estudios, ¿no? Que se realizan, se demuestran en los estudios que mejoran, ¿no? la parte clínica de los pacientes con falla cardíaca, pero no es el estándar de manejo. Podemos conocer, podemos escuchar, ¿no? Tal como menciona el doctor, pero ¿está tomando aspirina, esto, que lo otro? Sí, pero el estándar, el común del manejo es lo que tenemos que conocer, ¿no? Va a haber procedimientos que no vamos a tocar, va a haber estudios que no vamos a tocar, porque eso en la práctica no lo van a manejar. Cuando vayamos ya al tema de especialidad, ¿no? Ya es otra cosa, ya tenemos que tener la minucia, porque tenemos que manejar ya incluso dentro de la subespecialidad temas puntuales. Hay una subespecialidad de falla cardíaca, hay una subespecialidad, ¿no? De los que hacen las unidades coronarias, hay una subespecialidad de procedimientos que se llama hemodinámica, ¿no? Entonces los intervencionismos. Entonces empezar a tocar eso ya va entre los especialistas, ¿no? Como cardiólogo también voy a quedar rezagado, no voy a dominar todo. Nitratos, ¿no? Bajo el concepto de disminuir la presión de llenado, ¿no? Por vasodilatación arterial y venosa, disminuir la resistencia vascular sistémica, aumentar el gasto cardíaco, ¿no? Disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir el trabajo cardíaco, ¿no? Hay que cuidar la tolerancia del nitrato, y dentro de ello tenemos que dejar por lo menos un espacio libre de 12 horas sin nitrato a los pacientes. Cuando uno da isorbide, que es un nitrato en pacientes coronarios, a veces uno dice, ya toma cada 8 horas. No, hay que dejar 12 horas por lo menos libre para evitar este tema de tolerancia. Los pacientes terminan sintiendo efectos adversos, ¿no? Los pacientes terminan sin sentir, por último, el efecto del vasodilatador por este tema de tolerancia. Se adaptó. Entonces le damos 6, 12, 6, ¿no? 3 tabletas y dejamos todas 12 horas libres, ¿no? Estamos hablando de pacientes con dolor torácico. Péptido natriurético cerebral, ¿no? Tiene muchos efectos, ¿no? Los recombinantes ayudan para cuando hay hipertensión pulmonar, hay hipertensión, es un vasodilatador potente, pero lo usamos más como un marcador, ¿no? Pacientes con falla cardíaca, ¿no? O pacientes con disnea, ¿no? Descanso, doctor, ¿es respiratorio? Es cardíaco, no tenemos ningún examen. Una probabilidad, tiene una fracción de eyección de 60%, o sea, un corazón relativamente bueno. ¿Es por falla cardíaca o es a nivel pulmonar? El péptido natriurético cerebral es específico para el corazón. Si nos sale muy elevado, nos dice que nuestro corazón está con mucha tensión, está secretando mucho este péptido, significa que está sufriendo. Esta fatiga, este cansancio es por producto cardiogénico, ¿no? Entonces, hay que tratar, y hay que tratar, y hay que tratar. O sea, IECA, beta bloqueador, ¿no? Antagonista de aldosterona. Para eso nos sirve. Neseritide, ¿no? Que hablando de péptido natriurético, ¿no? Es un recombinante, ¿no? Hay beneficio hemodinámico, es sintomático y precoz, es rápido, ¿no? Otros, endotelinas, ¿no? Las endotelinas, ¿no? Hemos estudiado de que nos puede dar muchos problemas, ¿no? Vasoconstricción, acumulación de células inflamatorias, ¿no? Tenemos los antagonistas también como estudios. Concentran, empeoró insuficiencia cardíaca al inicio, pero a largo plazo mejoró síntomas. Alteraciones hepáticas, suspendido, ¿no? Hay estudios, el primero que es de Ritz, el Neighborhood, cada uno tiene un estudio dado para los fármacos que se van estudiando. Citoquinas,
también, ¿no? Inhibidores de vasopeptidasa, también, ¿no? Se van estudiando, mejoran, pero a la larga no se demuestra disminución de mortalidad. Todavía necesitamos tener más estudios, mayor evidencia. Los que tienen sí o sí evidencia en crónicos rehusados, ¿no? YECAs, beta bloqueadores, YECA o ARA, beta bloqueadores y antagonistas de aldosterona. Este es el resumen que hemos hablado. Podemos optar por terapia genética, podemos hablar del tema antirremodelado incluso con temas quirúrgicos por la amplia dilatación de un corazón, del tema mecánico con los cambios valvulares, ¿no? Hay que hablar de que si este corazón está tan dañado que produce arritmias y ya no bombea bien, los marcapasos y los resincronizadores, porque las arritmias nos pueden llevar a taquicardias ventriculares, ¿no? O la alteración mecánica, el lado derecho se mueve, hay asincronía, ¿no? Diferente al izquierdo. Lo que necesitamos es que todo sea ordenado y ahí lo que hacemos es resincronización. Y trasplante definitivamente es el avance final, que con las dificultades que se tiene a nivel mundial, peor en Perú, los pacientes con falla cardíaca avanzada no van a tener estas opciones. Hay miles que no se logran trasplantar. Seguir estudiando, ¿no? Falla cardíaca aguda. El establecimiento rápido de síntomas y signos secundarios a una anormal función cardíaca con o sin enfermedad cardiovascular previa. Esa es la definición de falla cardíaca aguda, ¿no? Síntomas rápidos, ¿no? Agudos, falla cardíaca aguda, ¿no? Secundaria a una falla del corazón, ¿no? Con o sin enfermedad previa. Un corazón sano me puede llegar a hacer falla cardíaca. O inicialmente, ¿no? Aparentemente sano, ¿no? Con múltiples factores de riesgo, una crisis hipertensiva me puede llevar, como lo vamos a ver por acá. ¿Cuáles son los síndromes? El primero que vamos a ver es edema agudo de pulmón, la reagudización de la falla cardíaca crónica, ¿no? Falla cardíaca con crisis hipertensiva, la falla derecha, el alto flujo y el shock cardiogénico. Edema agudo de pulmón, distrés respiratorio severo, ¿no? Estertores, ortopnea y saturación menor de 90. Definición de edema agudo de pulmón, ¿no es cierto? O sea, dificultad respiratoria aguda con estertores, ¿no? Masivos a nivel pulmonar y la saturación. Doctor, lo escucho crépitos. Allá. Doctor, le falta el aire. Está saturando 94. No es edema agudo de pulmón. Por definición, no es edema agudo de pulmón. Es una falla cardíaca crónica descompensada. Todavía está saturando bien, ¿no? Doctor, pero recién le ocurrió. Historia clínica, anamnesis, anamnesis y anamnesis. La anamnesis nos tiene que ayudar. A veces tiene una historia bien prolongada. Hubo un desencadenante para que lo traigan, ¿no? Pero hay que ver. El Zika con la falla cardíaca aguda pueden ser bastante similares, entre comillas, ¿no? La incidencia, ¿no? Es bastante elevada en ambos. La mortalidad, ¿no? En los síndromes coronarios es agudo, y en la falla cardíaca aguda no se tiene estudios que nos vayan a respaldar eso, ¿no? Existe injuria miocárdica, obviamente en el Zika. En la falla cardíaca aguda puede, como no puede haber injuria miocárdica, daño al corazón. Los blancos fisiopatológicos y terapéuticos es uno puede ser la reperfusión o el manejo del Zika, ¿no? Y el otro es la mejora hemodinámica clínica. Y los estudios, las guías, definitivamente son claros en Zika. Tenemos toda la información, y en falla cardíaca aguda y edema agudo del pulmón no hay muchos estudios. Sí existen ya respaldos, pero existen mínimos, ¿no? Que nos vayan a beneficiar. Hay que seguir haciendo estudios. Recién de los finales de los 80 es que hay investigadores, y dentro de ellos uno en especial que cambió las formas de pensar. Cotter es un investigador que ha hecho bastante en la parte hemodinámica. Nos dio las pautas del manejo actual de edema agudo de pulmón. Antes solamente pues se pensaba en
hacer orinar, quitar líquido y líquido y líquido porque está sumamente congestionado. A partir de él, por la parte fisiopatológica, se dice que no, hay que hacer una redistribución de flujos, hay que dar nitratos vasodilatadores para un poco quitar la carga a nivel pulmonar, a nivel de resistencias, y eso disminuye incluso mortalidad. Los estudios en los cuales nos hacen esta evaluación, la falla cardíaca de novo, ¿no? Los porcentajes que tenemos ahí, la edad media más de 70 años en promedio, mujeres, el porcentaje 50%, la falla cardíaca previa, ¿no? Más del 65%, en promedio la fracción de eyección mayor de 40%, ¿no? Más de la mitad, 50%, 50-55%, hipertensos entre 50 a 70%, diabéticos 30-40%, fibriladores, ¿no? 30-40%, y pacientes con insuficiencia renal. Más o menos son las características de los pacientes que tuvieron falla cardíaca. En esta composición, la falla cardíaca descompensada es la que se lleva a la cabeza la mayoría como falla cardíaca aguda, ¿no? El 17% corresponde a edema agudo del pulmón, ¿no? De ese 17%, ¿no? El edema agudo del pulmón de novo fue el 58% versus un 42% de descompensaciones de entidades crónicas, ¿no? Ya la evaluación ya lo vimos, la edad media, ¿no? La evaluación en lo que es electrocardiograma, de un total de 216, el bloqueo completo de rama izquierda, ¿no? Bloqueo de rama derecha a la cabeza, ¿no? La hipertrofia ventricular izquierda, los hemibloqueos, ¿no? Miocardiopatías. El tratamiento previo, ¿no? Está dado por YECAS, pacientes con diuréticos, nitratos y beta bloqueador. Ahí estamos viendo probablemente que sean pacientes con falla cardíaca, ¿no? Los precipitantes, la isquemia a la cabeza, las arritmias y la hipertensión. Los tres primeros a la cabeza. Los pacientes coronarios, la hipertensión arterial, ¿no? Y las arritmias. La mortalidad, el shock cardiogénico se lo lleva a la cabeza, seguido de, conjuntamente con el edema agudo del pulmón, ¿no? Tiene mayor mortalidad. Aquellos que sobreviven, ¿no? Y los que no sobreviven, intrahospitalariamente un 12% de mortalidad. La parte fisiopatológica es la parte hemodinámica, ¿no? Que está por la ley de Starling por el tema de dilatación, extensión o no de cavidades de corazón, el índice de poder cardíaco, la falla vascular, alteraciones del componente alveolo capilar, alteración en el drenaje linfático, injuria miocárdica. Se lleva a una etapa de un síndrome cardiorrenal donde ya no solamente el corazón es que falla, sino también se afecta el riñón, y al igual que en falla, una activación neurohormonal. En la parte fisiopatológica, conocer pues el tema de las presiones, ¿no? Tanto arterial pulmonar, alveolar, ¿no? O la presión venosa. Estos cambios de presiones son los que van a permitir el flujo del oxígeno, el intercambio gaseoso a la vez, pero sobre una base, que son las presiones hidrostáticas, la presión oncótica. Cuando hay una alteración de estas presiones es que súbitamente nos puede llevar, ¿no? A un exceso de transudación. Cuando hay un incremento de la presión hidrostática, ¿no? Nos puede llevar, repito, a un exceso de transudación, y esto va a congestionar de forma súbita a los pulmones. Hay índices con los cuales uno puede hacer una serie de estratificación. El índice de poder cardíaco, ¿no? Que es la multiplicación del índice cardíaco por la presión arterial media, ¿no? En base a eso es que uno agarra y puede estratificación en edema agudo del pulmón o falla cardíaca. Nos dan características de grupos de pacientes, ¿no? De acuerdo a si tiene un buen índice cardíaco, vale decir, si el paciente además tiene una buena fracción de eyección, si el paciente está congestionado o no, ¿no? Entonces nos van catalogando grupos de pacientes en los cuales cómo podríamos manejarlo. Eso no lo vamos a ver hoy.
acá hay una activación simpática, ¿no? Y si hay un incremento en la resistencia aguda, en la resistencia vascular sistémica, ¿no? Sumado a la disminución de la contractilidad, el índice de poder cardíaco llamado, ¿no? Debido probablemente a isquemia, esto nos va a dar un resultado que es la disminución del índice cardíaco, ¿no? Va a haber un incremento en la presión en cuña y todo este conjunto, ¿no? Con cambios de presiones, ¿no? Con cambios de fuerza debido a un diámetro diastólico del ventrículo izquierdo bastante incrementado, o sea, un corazón de repente dilatado, ¿no? O la activación neurohormonal a nivel simpático, una descarga simpática excesiva, nos puede llevar a la transudación y edema agudo de pulmón. Nos hablaba acerca de la troponina hace un momento, ¿no? Pacientes con falla cardíaca reagudizada pueden presentar elevación de troponina. Pacientes con edema agudo de pulmón más aún. Y termina siendo pronóstico. Aquellos que presentan troponinas durante eventos agudos de falla cardíaca, ¿no? Falla cardíaca aguda, tienen mayor riesgo de mortalidad, tienen mayor riesgo a futuro, ¿no? O mejor dicho, peor recuperación. Eso es lo que nos trata de decir este cuadro. Y lo mismo, pacientes que van teniendo falla cardíaca, ¿no? 1, 2 o 3 veces, reagudizaciones de su falla cardíaca o un edema agudo de pulmón, no es que quede totalmente bien el paciente. Va disminuyendo su probabilidad de sobrevida y en este caso en el miocardio se va dañando cada vez más, ¿no? Hay secreción de múltiples sustancias, hemos hablado de la noradrenalina, angiotensina, péptido natriurético, ¿no? Que terminan deteriorando la función del corazón y cada vez, cada evento va disminuyendo en función. Esto es como un resumen. Ocurre lo mismo que falla cardíaca, ¿no? Cuando hay activación neurohormonal, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, hay vasoconstricción, ¿no? Hay proliferación. La angiotensina es un potente proliferador de fibras, ¿no? Colágenas, fibrosis, y esto posteriormente hace focos arritmogénicos en los miocitos, producen arritmias y uno pues fallece por una arritmia ventricular. Lo mismo, esa activación va a ser una vasoconstricción en arterias renales, va a haber hipoperfusión, va a haber mayor secreción de renina, va a haber daño a nivel glomerular, y esto es un círculo vicioso. Cuando se llega a activar todo esto debido a la activación neurohormonal, existe vasoconstricción, hay disminución de flujo por esa vasoconstricción, va a haber una resistencia al uso de diuréticos, va a haber allí también una expresión en activación neurohormonal, eso va a producir congestión, va a llevar a remodelado cardíaco, ese remodelado cardíaco me hace falla cardíaca, esa falla cardíaca me secreta más angiotensina, aldosterona, eso, reitero, hace vasoconstricción en las renales y es un círculo. Cuando se ingresa a este círculo, el paciente casi ya es irreversible, ¿no? Ya tenemos pacientes con insuficiencia renal avanzada, tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca, y si le queremos dar un YECA o ARA, tenemos que cuidar también los riñones, ¿no? Y los diuréticos, repito, ya no hacen efecto por todo este mecanismo. Entonces, si le vamos a dar diuréticos a un paciente con síndrome cardiorrenal, peor lo vamos a estar empeorando, ¿no? Entonces hay ya un manejo ya de conjunto multidisciplinario. Radiografía, ¿no? Paciente con distrés respiratorio, signología pulmonar y cardiovascular, cardiomegalia, congestión pulmonar, ¿no? Péptido natriurético, ¿no? Son valores, también depende de los laboratorios, en promedio está en 200 el valor normal. El objetivo del tratamiento de manejo es mejorar la hemodinámica, preservar miocardio, bloqueo de actividad neurohormonal e inflamatoria, ¿no? La mejora hemodinámica lo podemos hacer con vasodilatadores venosos y arteriales, nitratos a dosis altas, nitroglicerina, nitroprusiato, antagonistas de endotelinas, testocentan, igual en investigación, análogo de péptido natriurético como neseritide, se podría brindar, y diuréticos a bajas dosis. La morfina en algunos pacientes como vasodilatadores. Sí, Miguel, cuéntame. Disculpen.
Aló. Sí, bien, yo estoy acá. Sí, ok. Entonces, los diuréticos de ASA, ¿no?, mejoran sintomatología, deterioro de la función renal, ideal dosis bajas de furosemida, ¿no? La disminución de furosemida 40 miligramos vía oral, disminución de dopamina, ¿no? El incremento de furosemida en vía endovenosa, ¿no?, en función de 10 miligramos kilo por día en falla renal, mayor deterioro de función renal, la disminución de furosemida. Se hizo un estudio en 1997, Cotter, ¿no?, en 20 pacientes con falla cardíaca refractaria. ¿Qué es lo que logró con el esquema presentado? Con furosemida en infusión, ¿no?, con la disminución de la vía oral, ¿no? Le voy a dar furosemida endovenosa en infusión. Lo que él logró, ¿no?, en este caso, en esta serie de manejo, pacientes con falla renal o con deterioro, fue mejoraba la sintomatología, el deterioro, observó el tema del deterioro renal, y él presentó que era ideal dosis bajas. Después de esto hace otro estudio, ¿no?, en la cual ya el 98, ¿no?, agarra y dice, ¿cuáles serían los objetivos de, ¿no?, atender o tratar pacientes con falla cardíaca aguda, edema agudo del pulmón? Le pone el estudio, ¿está bien dar diuréticos de ASA a gran volumen, o sea, grandes dosis, ¿no?, y damos poco cantidad de nitratos? Antiguamente lo que se hacía, se trataba, damos furosemida 1, 2, 3, 4 ampollas, ¿no?, y le damos nitratos dosis baja porque tenemos que cuidar la presión, ¿no? Estaban en ese dilema, y así se trataba normalmente. Por la parte fisiopatológica él dijo, no, pues si hay vasoconstricción, la presión, si yo hago una mejor redistribución del flujo, ¿no?, va a haber una redistribución de fluidos, ¿no?, por la parte hidrostática que hablábamos en algún momento, va a disminuir. ¿Qué es lo que tendría que observar en manejo de falla aguda? Dijo, mi meta es tener oxígeno mayor en 96%, la saturación, ¿no? O si disminuye la presión arterial media en 30%, o la sistólica hasta el 90%. Teniendo bajo estos parámetros, ¿no?, es que yo voy a poder manejarme. Se agarra y dice, en un lado, isorbide a dosis altas, ¿no?, 3 miligramos en bolo cada 5 minutos, ¿no?, y furosemida, un bolo de 40 miligramos, ¿no? El otro lado, ¿no?, isorbide 1 miligramo hora, ¿no?, cada 10 minutos, y furosemida dosis altas. Reitero, ¿qué es como se trataba? ¿Qué es lo que se iba a evaluar como punto final? Necesidad de ventilación mecánica, el compuesto de muerte, ventilación mecánica o infarto. Entonces, en esa evaluación que iba a realizar, ¿no?, él agarra y obtiene este resultado, ¿no? La significancia abajo, veanlo, ¿no?, altamente significativo, ¿no?, y en mejora, mire, 13% en necesidad de ventilación mecánica, ¿no? ¿Quiénes? Aquellos que tuvieron nitratos a dosis altas, ¿no? 3 miligramos en bolo cada 5 minutos, que no es complicado, agarras isoquel, disorbida endovenoso, en bolo, ¿no?, 3 miligramos, 1 al 5 minutos 2, al 5 minutos 3, 1, 2, si a la segunda obtuve la PAM menos de 30%, hay paro, ¿no? Si a la segunda obtuve una saturación mayor de 96%, ya me detengo, continúo mi manejo, estoy sacando un caso agudo, vida o muerte, ¿no? Entonces, o voy monitorizando. Si ya tengo una sistólica de 88, no le da el tercer bolo de nitrato, porque tumbo la presión. Entonces observó todo ello. Y al otro lado, 40% de necesidad de ventilación mecánica, cuando daba dosis alta de diuréticos y furosemida. 17% de infarto miocardio, versus 37%. Este estudio, que lo publicó en Lancet, repito, ya no es hace mucho, ya nos cambió pues la forma de pensar y tratar, y ahora yo creo que ya nadie se acuerda de cómo es que ocurrió, ¿no? O sea, él casi 10 años atrás estaba detrás del estudio hemodinámico. Entonces se agarra y dice, no, pues, primero lo que tenemos que pensar es tiempos de acción. ¿En cuánto tiempo actúa furosemida? ¿No? Dice, 10, 20 minutos, media hora. ¿Y el nitrato en cuánto tiempo?
Primero es, como dicen, al toque, ¿no? 1, 2, 3, hago redistribución de flujo, quito presiones y el paciente mejora inmediatamente. Eso es lo que él obtuvo y fue dramático pues la diferencia. Y a partir de ahí es que se maneja de esa forma. Los diuréticos de alza, las recomendaciones, furosemida, ¿no? Se puede hacer las combinaciones, ¿no? Pero repito, esto ya es para manejo posterior, ¿no? Dosis bajas de diuréticos, ¿no? Y se dan los equivalentes de endovenosos a vía oral. Recuerden y sáquenlo posteriormente este cuadro, ¿no? Que es bastante ilustrativo. Cuando uno tenga falla cardíaca, tiene que ver su saturación, tengo que tener mi socket, ¿no? Mis nitratos y tengo que tener mi furosemida. Recuerden las metas, ¿no? La saturación, la presión, ¿no? Recuerden esto. Y sí o sí, y aquel que ha manejado pues edema agudo de pulmón, aparte de la oxigenoterapia que tiene que llevarlo y todo ello, la parte farmacológica es que tenemos que ver. Se puede utilizar, ¿no? Los vasodilatadores mencionados, ¿no? Van a formar oxígeno nítrico, estimulan la guanosina, bueno, aumenta el índice cardíaco, el volumen de stroke, disminuye la pre y postcarga. La nitroglicerina tiene mayor selectividad venosa, hay un mejor perfil hemodinámico, ¿no? Nitroglicerina, dosis, isorbide, dosis. Bueno, esto ya uno tiene que ir tema de revisión. Neseritide, habíamos hablado que es el recombinante péptido natriurético cerebral, ¿no? Está en controversia en cuanto a lo que es función renal y mortalidad en metaanálisis, ¿no? Los trabajos de falla cardíaca aguda hubieron resultados desfavorables, ¿no? Al utilizar neseritide versus en pacientes con falla cardíaca crónica que se está optando. Reitero, son fármacos que no son de base, que no vamos a utilizarlo, que son estudios. Las recomendaciones en pacientes selectos, ¿no? En cuidados intensivos ya en las subespecialidades. Inotropos, ¿no? Su uso está restringido frente a casos de hipotensión, ¿no? Como resultado de la disminución del gasto del débito cardíaco. Ejemplo, dopamina, dobutamina, milrinone, ¿no? En general, los inotropos en un paciente con falla cardíaca aguda aumentan mortalidad, inducen apoptosis y necrosis, ¿no? Van a aumentar el calcio intracelular, ¿no? Puede haber una mejora clínica a corto tiempo, pero de manera general, ¿no? Esto no tenemos que utilizarlo, salvo que sea pues en el tema de sobrevida del paciente. Pero para poder mantenerlo y que me va a salvar, en el tiempo se ve de que no tenemos mejora en mortalidad. A diferencia de este medicamento, ¿no? Que se llama levosimendan, que es un inodilatador, ¿no? Mejora la respuesta al calcio de los miofilamentos, ¿no? Mejora la contracción, abre los canales potasio ATP en los miocitos, vasodilatador, abre canales en mitocondria, antiisquemia, ¿no? Antiinflamatorio, antiapoptosis, ¿no? Y hay estudios en los cuales, ¿no? En pacientes con postinfarto, en pacientes con falla cardíaca aguda, disminuyen la mortalidad a corto plazo, incluso el seguimiento, ¿no? Incluso el seguimiento al mes y a los 6 meses ya nos logran disminuir mortalidad, pero en forma prolongada no se tiene. Aló, 10 minutos. Ya, a ver. Manejo y los objetivos de terapia antiisquémica, oxigenoterapia, reducción de la presión arterial media, ¿no? Se puede utilizar levosimendan, manejar siempre el problema principal. Los objetivos de la terapia: mejorar la hemodinámica, preservar el miocardio, bloqueo de la actividad neurohormonal inflamatoria. Para ello podemos optar, repito, por algunos medicamentos que son temporales y de su especialidad, ¿no? Se puede utilizar catéter pulmonar arterial como evaluación invasiva. Si hay discordancia con síntomas, para hacer la evaluación, si es refractario al tratamiento, si la clínica es compleja, ¿no? Y las metas, abajo, la presión en cuña menor de 18, la presión de la aurícula derecha menor de 8, la resistencia vascular sistémica, ¿no?
Pronóstico siempre va a depender de la causa. Predictores de mal pronóstico: isquemia, si hay presencia de troponina, ¿no? Disfunción ventricular izquierda, falla renal, diabetes, shock o hipotensión, la necesidad de ventilación mecánica, ¿no? Estos nos van a dar mal pronóstico. Y buen pronóstico: edema agudo del pulmón. Hipertensivo. Manejamos la crisis hipertensiva. Normalmente la progresión o daño en este caso no es malo. Mortalidad del año, ¿no? Mayores de 75 años, mortalidad. La cardiopatía coronaria isquémica, también mayor mortalidad. La depuración de creatinina, menor de 50, mayor mortalidad. Y la fracción de eyección, que tiene mayor mortalidad, ¿no? Conclusión: el edema agudo del pulmón es una manifestación de falla cardíaca que sin intervención llega a ser fatal, ¿no? Recordar que el edema agudo del pulmón no solo es explicado por el modelo solamente hemodinámico del líquido, sino que existen factores inflamatorios y hormonales. El manejo inicial siempre basarse en oxígeno, dosis baja de morfina y furosemida, dosis alta de nitratos. La ventilación positiva no invasiva y inotrópicos si fracasan los anteriores. Intubación y ventilación mecánica como una medida final. El progreso y avance de las investigaciones, siempre hay que estar detrás de los fármacos. Estos actualmente se corre, se avanza, aparecen estudios y estudios, hay que estar pendiente de ellos, ¿no? Una intervención precoz es tan importante como una de largo plazo para el pronóstico. Eso es lo que podemos hablar de falla cardíaca. Vamos a ver ahora hipertensión, ¿no? Van a tocar también tromboembolismo pulmonar, ¿no? Con el doctor Guamaní. Un favor, quiero que después me dejen una relación con sus correos. Una pregunta, ¿por cuánto tiempo se tiene que mantener la terapia con isosorbide, con furosemida? O sea, para considerarlo como un manejo especial de un paciente con falla cardíaca aguda. Ahí teníamos las metas. Superar la saturación mayor de 96, ¿no? Esa es tu meta. Después ya haces todo. Estamos hablando de salvarle la vida. Es agudo en ese momento. De ahí vas mejorando. Recuerda que estás dando bolos, ¿no? Ya no vas a continuar el bolo. O sea, ya simplemente vas manejando. Es hipertensión, no es hipertensión, ¿no es cierto? Es coronario, no es coronario. La causa de fondo ya lo manejas, ¿no? Lo otro, ¿hasta cuándo das? El primer, segundo bolo, la presión arterial, ¿no? Ahí está el cuadrito de las metas, guíate de eso. Este es mi correo, por favor. F, ahí abajo lo estoy escribiendo. ffloresm yahoo.es, ¿ya? O aquellos que no lograron vía el correo, en el Facebook es fácil de ubicar, ahí está mi nombre, y por esa vía me consultan. Estamos sábados y domingos. Sábado y domingo me escriben y yo en el transcurso de la semana les doy todas las respuestas, yo un poco para ir seleccionando, pues si no me voy a recargar. Ahí van a ver que tengo hartas llegadas, ¿no? Entonces ya envíen al correo y yo los voy seleccionando. En el transcurso del tiempo probablemente yo voy a crear un Facebook o un correo para hacerlo más práctico con ustedes y se los voy a comunicar. O les invoco, creen ustedes un correo de diplomado, ¿no? Donde ustedes pueden interactuar. Si es que ya lo tienen, me lo pasan, ¿no es cierto? Diplomado, hospital de emergencias grado, yo creo que es fácil que ustedes puedan hacerlo. Si lo hacen, repito, o igualmente yo lo puedo crear y mediante esa vía interactuamos, ¿ya? Quedamos. Va a seguir el doctor Guamaní. A ver. Ya. Pueden pasar al break, por favor. ¿Ya? Cualquier consulta estamos para desarrollarlo. El número lo voy a apuntar.